Bueno, ¿qué tal, querida familia de Dios? Los que están ahí esperando un nuevo mensaje y el último mensaje que vamos a proclamar en el año 2020. Y sabe que este año 2020 queremos concluirlo con un mensaje de salvación, porque lamentablemente nosotros que tuvimos la gracia de recorrer muchos países, muchas iglesias, es increíble la cantidad de gente que asiste a las iglesias y no tiene seguridad de salvación. Tal vez es un mensaje un poco difícil de entender, pero estamos confiando en el auxilio del Espíritu Santo que traiga claridad a cada uno de los que hoy está escuchando esta salvación y que todavía no tiene esa seguridad de una salvación que no corremos riesgo de perderla porque está en manos de Jesucristo. Amén. Bueno, como siempre, querido pueblo, queremos recordar nuestra página, cristo.uy, con las predicaciones del pastor Reinaldo Gómez, pastor que hoy ya está junto al Padre, pero quedaron viejas grabaciones que tratamos de publicarlas y siempre esperando la colaboración de otros que nos envíen más. Nos enteramos de que en Buenos Aires hay una persona que tiene mucho material, pero por estas circunstancias del coronavirus no hemos podido recibir eso. Seguramente que cuando Dios lo permita, vamos a seguir ampliando estos mensajes gloriosos, mensajes que son obra del Espíritu Santo, como ya lo he mencionado, y que por otra parte están confirmados aquí en la palabra de Dios, la palabra de verdad. Quiero recordarles, como siempre, entonces, que acudan a cristo.uy, que es donde están todas estas grabaciones y estas grabaciones que se hacen aquí también. Gloria al nombre de Jesús. Así que con este mensaje, que lo reitero, se intitula Autor de la Fe. Es el título del mensaje. Y voy a tratar de alabar con ustedes un viejo corito. Seguramente los hermanos que hace cierto tiempo están en las iglesias lo saben. Y si alguno no lo sabe, es muy fácil de aprender. Se llama este corito Una mirada de fe. Esa mirada de fe es la que puede salvar su vida, esa fe poderosa que no nace en el hombre, sino es una fe revelada por Dios. Y me voy adelantando al mensaje. Y el autor de esa fe es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a tratar de alabar con esta canción. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él puede darte esta maravillosa fe en esta oportunidad en que estás escuchando esta palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Una mirada de fe y se recibe por fe. Gloria a Jesús. 2 veces lo vamos a cantar. 2 veces. Una vez alabando a Dios y otra vez para los que no lo saben lo aprendan. Una mirada de fe, una mirada
de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y otra vez, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Sí, amén. Sí, Señor. Siempre en el 6, aleluya, gloria. Sí, la última. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. La última, amén. Sí. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén, amén, amén. Así que nuestro tema hoy es el tema de la fe. ¿Y qué mejor para empezar este tema de la fe y la segura salvación que mirar el libro de Hebreos capítulo 11, en donde ahí podemos ver la galería de aquellos hombres que alcanzaron grandes cosas de Dios por medio de la fe. Pero yo quiero aclarar algunas cosas haciendo una visión general del capítulo sin entrar en los detalles. Ahí en Hebreos capítulo 11 dice que aquellos hombres de fe, en el verso 10, capítulo 11 de Hebreos, verso 10, dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La vista de ellos estaba puesta en esa Jerusalén celestial
cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y dice en el verso 16 que estos hombres anhelaban una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Pero sabe una cosa, que todos estos hombres de fe vivieron antes de que llegara Jesucristo. Jesucristo es el autor de la fe. Ellos poseían una fe natural, la fe que les era propia de ellos, pero iba a venir otro. Y entonces dice, para concluir toda la narración de estos hombres de fe en Hebreos capítulo 11, en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se da cuenta? Aunque alcanzaron buen testimonio, todos estos hombres de Dios no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque tenía que llegar el autor de la fe. El autor de la fe, la palabra de Dios nos enseña que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? En el verso 40 de este mismo pasaje de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino que todos, ellos y nosotros hoy, somos perfeccionados por esa gloriosa fe de el Señor Jesucristo. Y hay uno de los capítulos, se puede decir tal vez, más difíciles de comprender. Pero de camino me gustaría, ya que abrí la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero el asunto de la fe no es de nosotros, es don de Dios, que recibimos a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Se da cuenta? Ellos y nosotros hoy, ahora, podemos tener la seguridad de la salvación por medio de la fe del autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo, que es autor y perfeccionador de esta fe. Pero es bueno, hermanos, poder meditar en el libro de Gálatas. Sabe que es bastante difícil de entender este tema, pero es de enorme importancia. Tal vez usted lo tendrá que escuchar una y otra vez para poder comprender bien estas cosas. Está en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y leemos a partir del verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, antes de Moisés no había ley. Habían transcurrido 2 milenios sin ley. Luego Dios le revela a Moisés la ley, los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Y dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, para que los hombres supieran qué cosa está bien y qué cosa está mal. Para eso Dios le dio los 10 mandamientos que escribió con su propio dedo en tablas de piedra a Dios, como nos enseña la Escritura. Pero dice que esa ley
tuvo vigencia, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta, grábese bien ese término, si usted está siguiendo en la Biblia suya esta palabra, subraye la palabra, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tuvo vigencia esa ley que fue dada? Hasta que viniese la simiente. Y cuando vino la simiente que es Cristo, ahora ya nosotros no somos más salvos por medios humanos, sino por la simiente, Jesucristo, quien nos dotó de esa fe. Por gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan. Así que esa ley tuvo vigencia hasta que viniera la simiente. Transcurrieron otros 2 milenios, otros 2000 años. Y ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos una gloriosa y maravillosa esperanza. ¿Sabe que en el verso 10, en el verso... A ver, espera un poquitito. Acá, en el verso 24, que estamos leyendo en Gálatas capítulo 3, verso 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe. Es una confirmación más de lo que leímos en Efesios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Quién es nuestro ayo? ¿Qué es el ayo? Era la persona encargada de cuidar y de guiar a los niños de las familias acomodadas de su tiempo. Le llamaban el ayo. También se le llamaba tutor, hoy es más común ese término, encargados de cuidar a esos niños y guiarlos a todo el conocimiento de la verdad de Dios. Así que la ley fue nuestro ayo, fue la ley quien nos guió a Cristo. Y la ley nos muestra que nosotros estamos en pecado y necesitamos de alguien que nos libere de la condenación que surge de la desobediencia hacia la ley. ¿Y quién podía hacer esto sino solo Jesucristo, que por esa causa Él derramó su sangre en la cruz? Porque la ley no puede vivificar, dice acá la palabra de Dios. En el verso 21, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si alguien que robaba, que mentía, que adulteraba, transgredía esa ley, no podía de ninguna manera borrar esas cosas malas que hizo en otro tiempo. Aunque de un momento determinado en adelante la conducta cambiara, sin embargo, siempre pesaba una condena sobre esas obras pecaminosas. ¿Sabes que antiguamente, sobre todo en la Edad Media, querían mostrar cómo se alcanzaba la salvación a través de una balanza y esas balanzas antiguas que tenían 2 platos? Entonces en un plato estaban las obras malas, obras de condenación, y en el otro plato se colocaban las obras buenas. Si las obras buenas eran tan buenas que la balanza se inclinara hacia el lado de donde estaban las obras buenas, entonces eran salvos. Y esa doctrina parece mentira, esa doctrina que sin utilizar
esta figura de la balanza hasta el día de hoy está vigente. La gente cree que puede alcanzar esta salvación a través de obras buenas, de hacer lo bueno. Pero la ley, por más que te portes bien, no puede nunca vivificar tu vida. Necesitas de alguien, como es el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su sangre preciosa derramada allí, que es la que nos limpia de todo pecado. Así que no podía haber de ninguna manera justificación si fuera por la propia ley de Dios, como lo enseña claramente el verso 21. Y en el verso 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo esto lo encerró bajo pecado la ley. El propósito de la ley es hacernos ver de que todos hemos vivido mal, de que todos hemos transgredido esa ley y que necesitamos de un redentor. La ley nos muestra solamente el pecado. La ley no puede salvar a nadie, ni nadie se salva por portarse bien, por ende, como muchos creen. Y muchos también creen que si alguna cosa mal hacen, si se portan mal, pueden perder la salvación. Y no tiene absolutamente nada que ver, porque todo se concentra en un solo hecho de vital importancia: ese sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz y su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. Qué glorioso, hermanos, son estas cosas. Y aquí el versículo central de todo este tema es el verso 23. Pero antes de que viniese la fe, es decir, hubo un tiempo, ese tiempo en la que aquellos grandes hombres de Dios vivieron por la fe, pero una fe natural, una fe de ellos. Y por eso es que dice, pero antes de que viniese la fe. Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Es que no había fe? Es que no estaba esa fe salvadora, no estaba esa fe que es una fe cuyo autor es Jesucristo, autor y consumador, autor y perfeccionador de esa fe, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, un versículo de vital importancia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados, estábamos cautivos, con una segura condenación a causa de la transgresión a la ley. Estábamos encerrados. Y luego dice otro versículo, subráyelo. Estábamos ahí encerrados, estábamos ahí cautivos, para aquella fe que iba a ser revelada. Y hoy nos ha sido revelada esa fe en Jesucristo. Por eso es que cuando alguien recibe esta fe de Jesucristo, hermano, tiene certeza de su salvación. Cuando entrevistamos a una persona y le decimos, dígame, ¿usted está seguro de esta salvación? Dice, bueno, no sé, me estoy preparando, con una cantidad de cosas parecidas. ¿Y sabe por qué hablan así? Porque no han recibido esa fe cuyo autor es Jesucristo. No han recibido todavía esa fe. Han creído que ellos son copartícipes de esa salvación, que ellos tienen que hacer cosas para alcanzar esta salvación. Y ya Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos hoy una segura salvación. ¿Cómo Dios va a poner en nuestras manos algo de tanta importancia como es el destino eterno de nuestra vida, que va a ser producto de nuestra conducta? La salvación es una obra radical, total de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, dice, antes de que viniese la fe, pero venida la fe, ahora fue revelada esa fe y somos justificados por la fe, dice el verso 24.
de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido la ley la que nos mostró: estás mal por esto, por aquello, sos un pecador, tenés que arrepentirte. Fue el encargado de llevarnos a Cristo a fin de que nosotros seamos justificados, seamos hechos justos por la fe de Jesucristo. Pero venida la fe, dice el verso 25, ya no estamos más bajo ayo. Repito este verso también. Pero venida la fe, ahora ya tenemos esa fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, venida la fe, ya no estamos más bajo ley. Ahora estamos bajo gracia. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esta fe no es cosa nuestra, es don de Dios. ¿Sabe lo que es un don? Es un regalo. Dios nos regala esa fe. Usted escucha esta palabra, cree esta palabra y usted recibe una fe que le da certeza que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, más que suficiente, lo ha hecho todo para que usted y yo hoy podamos proclamar con certeza de que sí somos salvos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y derramando ahora mismo esa fe sobre todos ustedes.